Dios me los bendiga, mis amados en el Señor y amigos. Una vez más estoy acá con ustedes en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, trayéndoles la reflexión para este hermoso día. Amén. Sí, bueno, no vamos a robar tiempo. Fíjense que les traemos el tema obstinación. Sí, ese es el tema para este día. Inmediatamente lo traemos en el libro de los Reyes, en el capítulo 12, verso 8. Vamos a leer lo importantísimo que el Señor nos quiere decir en este día. Sí, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Amén. Fíjese. ¿Por qué? Porque verdaderamente el Señor nos quiere decir ahora lo que es la obstinación. ¿Quién es una persona obstinada? ¿A quién le podemos nosotros decir obstinado? Bueno, fíjese que obstinación no es nada más y nada menos que la terquedad espiritual. Sí, mis amados. La vez pasada les hice un tema también que se llamaba terquedad. Bueno, pues miren ahora un sinónimo. Obstinación es la terquedad espiritual. Y un corazón obstinado es rebelde, terco, encerrado en su pensamiento, no abierto al Espíritu Santo. Miren qué interesante. Eso es un corazón obstinado. Una persona obstinada no cambia su opinión o proceder pese a las razones en contra. Pongamos atención a esto. Roboán, hijo del rey Salomón, le sucedió al trono después de que Salomón murió. Sí. Pero he aquí había un personaje que se hizo enemigo de Salomón y huyó a Egipto. Sí, ¿por qué? Porque este personaje llamado Jeroboam había recibido profecía por parte, ¿verdad?, de un profeta Ahías y le dijo que Jehová Dios le iba a dar a él 10 de las tribus de Israel y que a Salomón, por amor al rey David, le iba a dejar una sola tribu, que era la tribu de Judá. Ahí fue donde se dividieron. Fíjese que Jeroboam, cuando se dio cuenta que Salomón murió, pues le dijo al rey de Egipto que, ¿verdad?, al faraón, que lo dejara venir ahí a su pueblo. ¿Y qué pasó entonces? Vino junto al pueblo de Israel a las 10 tribus y se presentó ante Roboam a pedirle, ¿verdad?, que sea condescendiente con él, ¿verdad? Y que el yugo que le había puesto el rey, su padre, pues que se lo quitara, ¿verdad? Y ellos le servirían. Entonces Roboam viene y le pide el consejo a los ancianos y los ancianos le dijo, bueno, si tú les quitas el yugo, ellos te van a servir para siempre. Pero a este Roboam, ¿verdad?, no le bastó el consejo de los ancianos, se fue a pedir consejo de sus compañeros jóvenes, los que estaban ahí con él en el trono. Y estos le dijeron todo lo contrario. Le doblegó el yugo, ¿verdad? Y ahí se dio el problema. Se enojaron los israelitas después de 3 días que llegaron, ¿verdad?, a recibir la respuesta de Roboam y no les pareció. Así fue como Israel y Judá quedaron divididos en aquella época. Bueno, entonces les hice pequeña historia, ¿verdad? Pero Roboam estaba obstinado, rebelde, terco. Él no cambiaba por nada su forma de pensar. No lo hicieron los ancianos. Cambiar de opinión. ¿Y qué trajo? Pues lo trajo una desgracia. Una desgracia. Entonces, fíjense que la terquedad es dureza o fuerza, especialmente con una mala connotación, ¿verdad? La terquedad a menudo implica negarse, ¿verdad? Negarse de manera deliberada a cumplir con la voluntad o los mandamientos ¿qué? De Dios. Y esto fue lo que hizo Roboam. Voluntariamente él se negó a cumplir los mandamientos de Dios, sabiendo él que los ancianos le habían aconsejado la forma correcta de cómo manejar el reino ante todo el pueblo de Israel. Amén. Israel era más grande que Judá, pues Judá era nomás una tribu, aquellas eran 10 las que le habían tocado a Jeroboam. Bueno, ¿cómo saber si verdaderamente somos obstinados? ¿No les interesa saber eso? Bueno, fíjense que cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que una persona es obstinada. Cuando algo te viene a la mente y nadie puede cambiar tu opinión. Una, no le tienes miedo a nada y siempre vas al frente sin importar las consecuencias. No te gusta cometer errores y cuando lo haces es muy difícil que veas tu error. Fíjense las características, ¿verdad? Esas cualidades que podemos ver en las personas que son obstinadas. Amén. Y así es como nosotros podemos determinar cuándo verdaderamente también nosotros mismos somos obstinados, tercos, ¿verdad? No aceptamos opinión de nadie, queremos que se hagan las cosas como
nosotros queremos, como nosotros pensamos, como nosotros decimos. Una persona terca, obstinada. Aleluya. Bueno, fíjense que me tomé el tiempo de escribir algunos nombres de personas que encontré, ¿verdad?, a la ligera, obstinadas en la Biblia, ¿verdad? Entre ellos entra el rey Saúl. El rey Saúl estuvo obstinado, él desobedeció, a él no le hicieron cambiar de parecer cuando él decidió sacrificar en lugar de obedecer, y de ahí pues se rebeló porque ya le dijeron de que ya su reino ahí se había roto, que él ya no más sería rey, y así sucesivamente se puso obstinado y se puso tan rebelde, tan terco, que andaba persiguiendo al pobre David para matarlo sin David haberle hecho nada. Aleluya. Bueno, el mismo Roboán que acabamos de leer. No podemos dejar de mencionar más antes, ¿verdad? Faraón en la época de Moisés, ese era más obstinado que nadie. Aleluya. Luego también el pueblo de Israel en el desierto se volvió muy obstinado también. Y precisamente por eso, ¿verdad? Dios lo castigó tanto que murieron casi todos. Solo quedaron sus hijos allí, ¿verdad? Que fueron los que pasaron a tomar la tierra prometida. Luego, ¿quién más tengo por acá? Algunas veces también los discípulos se mostraron obstinados. En cuanto a, ahí en Marcos 8:17, ¿verdad? El Señor habla con ellos. Ahí pueden buscarlo ustedes. Pablo también con los de Éfeso. Los de Éfeso estaban muy tercos, muy tercos. Estaban en Hechos 19:9, en donde estaban esa discusión, ¿verdad? Se volvieron tan tercos que Pablo, ¿qué decidió hacer? Bueno, se apartó de ellos y con ellos se apartó a los discípulos de ellos también, ¿verdad? A los discípulos. Nosotros también, ¿verdad? Algunas veces nos ponemos obstinados en algunas situaciones de la vida. Pero hay alguien muy importante también en la Biblia. Bendito sea Dios. Y esto también lo cualifica. En el libro de Daniel 11:36 nos habla de algo, de alguien que es muy obstinado, el más obstinado de todos. Y dice así, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel. Si estamos hablando de Daniel, recuerden que estamos hablando de cosas proféticas y aquí se refiere al anticristo. Ese será el obstinado más grande quizás de todo el universo. Ese va a hacer cosas tremendas. Bueno, nadie le va a cambiar su parecer, su forma de pensar, y todo lo que él quiera hacer lo hará, ¿verdad? Porque tendrá la ayuda, ya saben de quién. Bueno, Juan 5:40 nos dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Miren, el Señor a la gente terca, a la gente obstinada, a la gente que no cambia de parecer por muy mal que le esté yendo. Bueno, el Señor dice, no quieren venir a mí para que tengan vida, porque sabe muy bien que la terquedad no te va a llevar a nada bueno. Miren qué precioso es el Señor. Segunda de Pedro nos dice en 2:10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Personas obstinadas. Esta clase que andan ahí, ¿de dónde? Siguiendo la carne. Andan en concupiscencia. Bueno, ligeramente le puedo decir que es concupiscencia, sentir deseos en exceso, que no son gratos a Dios. La inmundicia, ¿qué es la inmundicia? Pues es la suciedad, la impureza, la deshonestidad. Y luego contumaz. Personas contumaces son rebeldes, porfiados y muy tenaces en mantener un error. O sea, no se van a desistir fácilmente. Va a ser como ellos dicen y así será. Bueno, fíjense, esto es entonces el tema obstinación. Y es lo que Dios me ha dado en este día para ustedes, para que aprendamos un poquito más, para que nos demos cuenta verdaderamente que la Biblia nos habla de todo. La Biblia es la mejor consejera que nosotros tenemos para seguir los caminos del bien. Amén. Bueno, eso es todo lo que Dios me ha dado para ustedes acá. Hermana Aura, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones. Que Dios me lo bendiga grandemente y compartan este video si es de bendición para su vida. Padre Cristo.